Hay momentos en la vida que te parten en dos. No de manera metafórica, sino de verdad, como si alguien tomara tus costillas con las manos y las abriera lentamente, dejando todo lo que creías protegido completamente expuesto al aire frío del mundo. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, en el pasillo de artículos de bebé de un supermercado, con una canasta llena de pañales, una barriga de 7 meses y los ojos húmedos que ya no me pedían permiso para llorar. Me llamo Valentina. Y esta es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primero del resto de mi existencia. Todo había comenzado 3 años antes, cuando conocí a Rodrigo en una fiesta de cumpleaños que ni siquiera quería asistir. Era de esos hombres que llenan el espacio sin esfuerzo, con una sonrisa que hacía que te olvidaras de hacerle preguntas importantes. Yo tenía 26 años, un trabajo en diseño gráfico que amaba, un apartamento pequeño pero mío, y una convicción profunda de que el amor era algo que se construía con paciencia y honestidad. Me enamoré de Rodrigo como uno se enamora de las canciones que escucha a las 2 de la mañana, sin darse cuenta, completamente, sin entender del todo por qué. Nos casamos a los 16 meses de conocernos. Mis amigas dijeron que era muy rápido. Mi madre guardó silencio, que en ella siempre fue señal de preocupación. Yo no escuché a ninguna de las dos. Estaba convencida de que el amor que sentía era suficiente garantía, como si los sentimientos fueran documentos notariados. El matrimonio tuvo sus primeros años buenos, o al menos yo los recuerdo así, aunque ahora sospecho que confundía la costumbre con la felicidad. Rodrigo viajaba mucho por trabajo, decía. Llegaba tarde, decía. Estaba cansado, siempre decía. Y yo, que había aprendido desde niña que el amor se demuestra aguantando, acomodé mi vida alrededor de sus ausencias como si fueran paredes fijas que había que decorar en vez de derribar. Cuando quedé embarazada, pensé que todo cambiaría. Así lo creía con una ingenuidad que hoy me duele recordar. Le di la noticia una noche con una tarjeta dibujada a mano, porque soy diseñadora y porque quería que ese momento fuera hermoso. Rodrigo sonrió, me abrazó, dijo que era maravilloso. Pero en sus ojos había algo que yo no supe leer entonces, no era alegría, era pánico disfrazado de ternura. 2 meses después de saber que iba a ser padre, Rodrigo me pidió el divorcio. No hubo gran pelea, no hubo confesiones dramáticas esa noche. Solo una conversación fría en la cocina, con el olor a café recién hecho flotando en el aire como si el mundo no se estuviera cayendo. Me dijo que ya no era feliz, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que lo sentía mucho. Yo estaba sentada con mis 12 semanas de embarazo y una taza que no llegué a tomar, mirándolo hablar como si estuviera viendo una película en otro idioma, sin subtítulos, sin poder entender del todo lo que ocurría. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé de vuelta al apartamento que había conservado a mi nombre, gracias a Dios, y empecé a rehacer una existencia que se sentía prestada, rota, demasiado grande para mí sola. Mi madre vino a quedarse las primeras semanas. Mis amigas llamaban más de lo habitual. Pero hay un tipo de soledad que no desaparece aunque tengas gente alrededor, la soledad de sentir que el proyecto de vida que habías imaginado ya no existe, y que tienes que construir uno nuevo sin saber por dónde empezar, con una barriga que crece y un corazón que todavía no termina de cerrar sus heridas. Trabajé desde casa, acepté proyectos pequeños, traté de mantenerme ocupada. Hubo noches en que me senté en el suelo del cuarto que estaba convirtiendo en habitación de bebé y simplemente lloré, sin razón específica y con todas las razones del mundo al mismo tiempo. Lloré por el matrimonio que perdí, por la familia que no sería, por el miedo a criar sola a una persona nueva, por todas las versiones de mi vida que ya no iban a ocurrir. Y luego, cuando terminaba de llorar, me levantaba. Porque no había otra opción. Porque había alguien adentro que dependía de que yo me levantara. El martes que cambió todo era un día gris de octubre. Estaba en el supermercado con mi lista de cosas pendientes, pañales recién nacido, crema para rozaduras, una manta adicional, un termómetro digital. Llevaba mi canasta con las 2 manos porque la barriga ya hacía difícil sostenerla de un solo lado. Tenía el cabello recogido con descuido, ropa cómoda, y la expresión de alguien que está cumpliendo una tarea importante con toda la fuerza que le queda. Fue en el pasillo 4, entre los artículos de higiene infantil y los chupetes organizados por colores, que lo vi. Rodrigo estaba al final del pasillo. No estaba solo. Había una mujer a su lado, delgada, con el cabello liso y una sonrisa fácil,
tomada de su brazo con esa naturalidad que solo se tiene cuando llevas tiempo siendo el lugar favorito de alguien. Él le decía algo al oído y ella se reía, y en ese momento él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. El tiempo hizo esa cosa extraña que hace en los momentos imposibles, se detuvo. Vi en su cara el paso rápido de la sorpresa, la incomodidad, algo parecido a la vergüenza. Vi cómo apretaba levemente el brazo de ella, como buscando apoyo o quizás como un acto reflejo de quien necesita aferrarse a algo. Y yo estaba ahí, parada en medio del pasillo, con mi canasta de pañales, con mi barriga de 7 meses, con todo lo que representaba ese encuentro cayéndome encima como agua helada. En ese segundo podría haber llorado. Podría haberme dado la vuelta y salido corriendo. Podría haber hecho cualquiera de las cosas que hacemos cuando el dolor nos agarra de sorpresa. Pero no hice nada de eso. Respiré, una vez, profundo, hasta el fondo. Y algo en mí se acomodó en su lugar. Lo miré a los ojos con una calma que no sabía que tenía. Asentí levemente con la cabeza, con la clase silenciosa de quien ya no necesita nada de nadie, y continué caminando hacia los chupetes. Puse el que necesitaba en mi canasta. Seguí con mi lista. Y cuando llegué a la caja, pagué mis cosas, salí al estacionamiento gris de octubre, metí las bolsas en el carro, me senté en el asiento del conductor y entonces sí, dejé que las lágrimas cayeran. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran de otra cosa, de algo que tardé unos minutos en identificar como alivio. Porque en ese pasillo, en ese segundo en que nuestros ojos se cruzaron, entendí algo que ninguna conversación terapéutica ni ninguna llamada de amigas me había podido explicar con tanta claridad. Yo ya había sobrevivido lo más difícil. Lo que ese hombre me hizo fue brutal. Pero no me destruyó. Ahí estaba yo, de 7 meses, sola, comprando pañales para una hija que iba a nacer en un mundo lleno de incertidumbre, y de todas formas seguía en pie. De todas formas seguía eligiendo. De todas formas seguía siendo yo. Sofía nació 6 semanas después, un jueves por la madrugada, con una fuerza que me dejó sin palabras. La sostuve por primera vez con los brazos temblando y entendí, con una certeza que no admitía discusión, que todo lo que había perdido me había traído exactamente hasta ese momento. Que el dolor tiene una dirección aunque no lo parezca. Que las cosas que se rompen a veces se rompen para que puedas ver lo que había dentro. Hoy Sofía tiene casi 2 años. Camina con esa determinación graciosa de los bebés que acaban de descubrir sus piernas. Mi trabajo creció, encontré clientes que valoran lo que hago, y aprendí a construir una vida que es completamente, honestamente mía. No es perfecta. Es real, que es mejor. No te cuento esto para que admires mi historia. Te la cuento porque sé que quizás tú también estás en un pasillo de supermercado, metafórico o literal, cargando algo pesado, cruzándote con algo que duele, preguntándote si vas a poder. La respuesta es sí, no porque sea fácil, sino porque ya has llegado hasta aquí, y eso significa más de lo que crees. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, compártela con alguien que la necesite, y suscríbete para seguir escuchando historias de mujeres reales que encontraron su camino en los lugares más inesperados. Aquí siempre habrá un espacio para ti.